Ya, comenzaremos. ¿Ya? Buen día. Creo que no los he Buenos saludado. días, doctor. Buen día, buen día. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Buen día. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, doctor, solo con frío. Sí, ya está empezando, ¿no? Ya está Sí. empezando. Habrá que empezarse a abrigar. A ver. Ya. Entonces, habíamos llegado hasta Clostridium difficile, ¿no ve? Hemos llegado hasta Clostridium difficile. Sí, doctor, estábamos aquí. Ya. Sí, Ya, doctor. empezaremos este nuevo tema, que son los bacilos gram positivos, no formadores de esporas o no productores de esporas. ¿Ya? Este es un grupo grande de bacilos que tiene la característica de justamente no producir esporas. ¿Ya? En este grupo, por ejemplo, se tiene a Corynebacterium, a Propionibacterium, Listeria erysipelotrix, Actinomicetos, Nocardia, Gordonia, Tusucamurella. Estos tienen como característica que son bacilos gram positivos que normalmente producen enfermedad o han sido aislados de procesos infecciosos. Entonces es por esto que solo vamos a considerar, digamos, en este tema, aquellos microorganismos que se los ha aislado de procesos infecciosos. Fíjense aquí, se los puede observar como bacilos gram positivos, ¿no? Con bordes redondeados, ¿no? Que varían en tamaño y también en morfología, ¿ya? Pero que en general no producen esporas, ¿no? No producen esporas, ¿ya? Estos, fíjense, pueden ser aquí varios grupos, fíjense, incluso Mycobacterium se encuentra en este grupo, aunque Mycobacterium tiene una pared celular completamente diferente, ¿no? O sea, se dice que su contenido de guanina más citosina es muy parecido a estos bacilosos dentro de este grupo, pero la pared celular es completamente diferente, está constituida de ácidos glicólicos, ¿no? De globósidos y de otro tipo de compuestos como los lipoarabino-mananos, pero es que es muy peculiar dentro de Mycobacterium, pero dado su contenido genético se dice que pertenece a este grupo, aunque nosotros lo vamos a estudiar por separado, ¿no? Por separado. ¿Ya? Entonces, fíjense, pueden ser que catalasa positivos, negativos, hemólisis negativa, digamos, corine, listeria, catalasa positivo, hemólisis beta, muy importante, motilidad positivo, erysipelotrix, negativo a la catalasa, hemólisis alfa, lactobacillus, que normalmente se encuentran como flora microbiana normal de la vagina, ¿no? De la mujer, ¿no? Puede ser alfa, gamma, nocardia, rhodococcus y, por último, Mycobacterium. Es muy importante tomar en cuenta el contenido de guanina más citosina de estas bacterias gram positivas, ¿no? Fíjense, las que no forman esporas, como son Staphylococcus, Streptococcus, Mycoccus y Lactobacillus, normalmente tienen un contenido elevado de guanina más citosina, ¿no? Otros que tienen, un bajo contenido de guanina más citosina, y otros que tienen un alto contenido son Corynebacterium, Propionibacterium, Mycobacterium, Streptomyces y Actinomyces. Entonces, de esta manera también se logra diferenciar a estos microorganismos en cuanto a su contenido de guanina más citosina, ¿no? Ustedes saben que como la unión guanina-citosina contiene 3 puentes de hidrógeno, esto hace que esas fracciones de DNA que tienen un alto contenido de guanina más citosina sean altamente conservadas, ¿no ve? Y difícilmente que también puedan tener, digamos, alteraciones o cambiar. Entonces, este contenido, por ejemplo, sirve para clasificar y diferenciar a los microorganismos porque justamente han variado muy poco, ¿no? En el tiempo, ¿no? En el tiempo. Empezaremos a hablar de los bacilos gram positivos que no producen esporas de importancia médica,
¿no? De importancia médica. Empezaremos con el Corynebacterium. El Corynebacterium es un bacilo gram positivo, ¿no? Que tiene la característica de ser como un mazo, ¿no? Como un mazo. No sé si lo vemos aquí. No tiene la característica como ser de un mazo. A ver si tenemos. Aquí fíjense, se nota, ¿no? Como si fuera un masito. Aquí no se lo ve muy bien. Aquí, ¿notan? Esta forma, como si fuera un mazo, que antes mostraban que tenían los cavernícolas, ¿no ve? Fíjense, entonces un borde es delgado y el otro un poco más grueso, que le da la característica como si fuera realmente un mazo. Pero mucho cuidado, este es completamente pleomórfico, ¿no? Pleomórfico, ¿ya? Entonces mucho cuidado en eso, ¿no? Estos son un grupo diverso de bacilos rectos ligeramente curvos, ampliamente distribuidos en la naturaleza. Se tiene, creo, hasta más de 100 diferentes especies de Corynebacterium, ¿no? ¿Ya? Algunas especies son parte de la flora microbiana de la piel y del humano, principalmente de las mucosas, ¿ya? Pero es completamente saprófito. Y otras son como especies patógenas conocidas, que es el Corynebacterium diphtheriae, que es el agente causal de la difteria. La difteria causó mucho sufrimiento antes del advenimiento de las vacunas, ¿no? Con el toxoide, ¿no? Para la difteria, para la toxina diftérica. Entonces, de esta manera ya se frenó casi por completo la difteria, pero en la actualidad se presenta en aquellas personas que no han sido, digamos, vacunadas, ¿no? Entonces, esa parte hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Ya, esta deriva del género difteria que membrana porque esta produce infecciones a nivel de la faringe que producen unas falsas membranas, por eso difteria, ¿no? Bacilo gram positivo, forma de bastón con un extremo más angosto, ¿no? Tiene una tensión uniforme debido a los gránulos del citoplasma y se agregan en empalizadas o forman lo que se llaman las características letras chinas, ¿no? Letras chinas, ¿ya? Se lo llama también bacilo de Loeffler porque fue Loeffler el que lo descubrió. Es gran positivo, pleomórfico, inmóvil. Normalmente tiene una forma de mazo de raqueta, lo que les he dicho. Mide de 2 a 8 micrómetros por 0,1 a 1 de ancho. No produce esporas, no es encapsulado, anaerobio facultativo y crece formando letras chinas o como empalizadas, ¿no? Entonces, este microorganismo producía la difteria. Entonces Loeffler la empezó a estudiar, ¿ya? Y empezó o produjo un medio de Loeffler, que se lo llamó así. Y este medio de cultivo normalmente promovía el desarrollo del Corynebacterium diphtheriae muy rápidamente, ¿no? Entonces, para cultivarlo se lo puede usar agar sangre y se puede utilizar un medio que contenga telurito de potasio o el medio de Loeffler, ¿ya? En ese forma colonias pequeñas de aspecto granuloso, translúcidas, con centros opacos, convexas, conversos continuos, catalasa positivo, ureasa positivo, ¿ya? Y puede producir gas a partir de la maltosa y de la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando se lo siembra en un medio como ser el agar sangre, al cual se le adiciona el telurito de potasio, ya este microorganismo tiene la característica de reducir el telurito y, como les digo, la tonalidad de las colonias, ¿no? La tonalidad de las colonias por la reducción del telurito de potasio ha servido para clasificar, ¿no? O subclasificar al Corynebacterium diphtheriae en los llamados biotipos, que son los que tenemos aquí, que tenemos la variedad gravis, mitis, intermedios y belfanti, ¿no? Son los 4 biotipos que se conocen de Corynebacterium diphtheriae, ¿ya? Entonces, fíjense, la gravis, colonias grandes, planas de color gris-negro, superficie roma, dice, ¿no? La mitis, colonias de tamaño intermedio, no tan grandes, pequeñas, negras, brillantes y convexas, ¿no? Para poderlas diferenciar, digamos. Intermedios, colonias muy pequeñas, lisas o rugosas, y belfantis raro, o se asocia a enfermedad, a la difteria, es raro, digamos, encontrarla, ¿no? Encontrarla. Entonces, en cuanto a ¿ya? En cuanto a su característica, vamos a ver de que este crecimiento, digamos, en
en el medio con telurito de potasio, se lo llamó también el medio de Mangullo, ¿no? Mangullo. Ahora, lo podemos diferenciar por el crecimiento en el medio de Mangullo o por características bioquímicas y pruebas de biología molecular, ¿no? De biología molecular, ¿ya? Para esto, para tener una idea y saber qué tipo de biotipo es el que está produciendo, digamos, un foco de difteria que se haya presentado en determinada población. Ahora, los biotipos graves, por ejemplo, pues una enfermedad más grave, MITS más suave y así hasta llegar a Belfanti, que casi no produce enfermedad, ¿no? En cuanto a su patogenia, este microorganismo normalmente se transmite por vías respiratorias, a través de las gotitas de fluge de una persona que está cursando difteria, ¿no? Este posteriormente ingresa a vías respiratorias altas, principalmente a la orofaringe, y ahí se adhiere, ¿no? Posteriormente coloniza y empieza a producir toxina, la toxina diftérica, y esta toxina diftérica es una toxina que afecta específicamente sobre la biosíntesis de proteínas. Como resultado, la célula muere y se produce necrosis. Como resultado de esta destrucción celular de la mucosa, hay salida de fibrina, hay salida de leucocitos polimonocleares, hay salida de sangre, de eritrocitos, y esto conduce a la formación de una pseudomembrana, que es característica de color marrón. Esta puede irse extendiendo a nasofaringe, laringe y tráquea, y posteriormente puede haber incluso obstrucción respiratoria. Entonces, este microorganismo continúa reproduciéndose en la pseudomembrana y sigue produciendo toxina. Y esta toxina, al comienzo, como les dije, tiene acción local y posteriormente pasa a corriente sistémica y produce daño sistémico, como daño a riñones, músculos, nervios y principalmente a miocardio por una necrosis, degeneración y hemorragias. ¿Ya? Y como resultado se instaura la difteria. Entonces, la difteria está dada por la toxina diftérica, ¿no? El Corynebacterium diphtheriae entra por vía respiratoria alta, se une a la orofaringe, a las varíolas, no se adhiere, coloniza, empieza a producir toxina, primero hay daño local, hay destrucción de las células a nivel local, como resultado sale fibrina, salen leucocitos polimorfonucleares, sangre, y se forma una pseudomembrana, y este microorganismo se sigue reproduciendo en la pseudomembrana y sigue produciendo toxina, y la toxina se absorbe y produce daño sistémico, que es lo que se llama la difteria. ¿Ya? Entonces, esta enfermedad es producida por la toxina diftérica, ¿no? Y esta toxina diftérica se produce por un profago, ¿ya? Se produce por un profago, y este profago lo que hace normalmente es infectar al Corynebacterium diphtheriae, es un fago beta que posee el gen TOX. ¿Se acuerdan, no? El año pasado les hablé de la... Uy, ¿qué pasó con mi punto ahora? Les hablé de la conversión fágica, ¿se acuerdan? Esperen un ratito. Bueno, creo que ya la perdí. Qué pena. Les hablé de la conversión fágica y les dije que existen algunos fagos que infectan a bacterias y que poseen genes que codifican o determinan una función en la célula. Y este es el caso del fago beta, que tiene que infectar a Corynebacterium diphtheriae, entra en proceso de lisogenia, y al entrar en proceso de lisogenia le da la capacidad al Corynebacterium diphtheriae de producir la toxina, de producir la toxina diftérica. Y esta normalmente son dos fragmentos, como vemos aquí, que están unidos por uniones o puentes disulfuro. Es letal a una concentración de 0,1 microgramos por kilogramo peso. Bajísimo, ¿no? Letal 0,1 microgramos por kilogramo peso. ¿Ya? ¿Ya? Y de la producción de esta toxina depende de factores nutricionales,
principalmente el hierro, ¿ya? Cuando la concentración es baja, de 0,14 microgramos por ml, se detiene la producción de toxina, y la producción de toxina es máxima cuando se tiene 0,5 microgramos por ml de hierro. Y también cuando se encuentra en la fase de declinación de la curva, ¿no? De la curva, a eso se refiere cuando se está entrando en la fase estacionaria. ¿Ya? Entonces, es una conversión de tipo fágica, ¿no? Por la entrada de un fago beta, que este fago beta lleva, ¿no? El gen tox. Entonces, fíjense, aquí tenemos al Corynebacterium, produce la toxina, que está unida por un puente disulfuro. Tenemos la fracción A y B, siempre es AB, ¿se acuerdan, no? Las exotoxinas. Entonces, el receptor, fíjense, está aquí presente, posteriormente se une B siempre al receptor, entra en un endosoma, baja el pH del endosoma y se libera la fracción A, y esta fracción A va y actúa específicamente sobre la biosíntesis de proteínas, uniéndose al factor de elongación 2 y al NAD, y formando un compuesto, ¿no? Formando un compuesto que es inactivo y que no permite el reciclaje del factor de elongación 2, y como resultado se detiene la biosíntesis de proteínas, ¿no? Se detiene la biosíntesis de proteínas y la célula entra en necrosis, se muere. Este de aquí es el factor de elongación que está ribosilado. Es el factor de elongación que está ribosilado, y este es el que no permite la circulación del factor de elongación 2 y se detiene la elongación de proteínas, ¿no? La elongación de proteínas. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí otro ejemplo, ¿no? El receptor, viene la toxina, se une, entra en un endosoma por el pH, ¿no? Baja, se libera la fracción A, ¿no? Se libera la fracción A, y esta se une al NAD, a F2, y forma este factor de elongación ribosilado que es inactivo, y la célula se muere, ¿no? Y la célula se muere. Otros determinantes de patogenicidad, por ejemplo, son la neuraminidasa, que el microorganismo contiene y es un factor de colonización. Esta neuraminidasa es, como les digo, permite que el Corynebacterium diphtheriae se adhiera a la mucosa faríngea y la colonice, ¿ya? Lo mismo la hialuronidasa va rompiendo normalmente al tejido conectivo y permite que el microorganismo pueda diseminarse, pero localmente, ¿ya? Corynebacterium diphtheriae no entra a sangre, lo único que entra a sangre es su toxina. Ya luego se tiene un antígeno K, que es antifagocitario, y el factor cordón, que también está presente en Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Que produce muerte celular por afectar a la cadena de transporte, de electrones, ¿no? No la cadena de transporte de electrones, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces, ¿cuál es el cuadro clínico que se presenta? Es una faringitis exudativa, ¿no? Por la presencia de la pseudomembrana, disfagia, porque la pseudomembrana es tan grande que a veces no permite una respiración adecuada y la persona siente como si se ahogara. Pseudomembranas, que les he dicho que se forman, aliento desagradable por la presencia de la pseudomembrana, dice que la halitosis es muy fuerte, ¿ya? Existe el signo del cuello del toro, que se debe a una inflamación de los ganglios linfáticos regionales,
y la persona tiene su cuello completamente hinchado. Miren, aquí está. Aquí, ¿notan? En ella, ¿notan qué hinchado está su cuello? Y esto justamente se debe a que los ganglios linfáticos están inflamados, ¿no? ¿Ya? Y la toxina difterica tiene una acción local y sistémica, y la dosis es la que ya les he indicado anteriormente, ¿no? Entonces, existen dos cuadros clásicos de difteria, en la nariz y la garganta y en la piel. Normalmente en la nariz y la garganta es la infección más grave, ¿no? Más grave, ¿por qué? Porque la absorción de toxina es muy fuerte, es muy grande, entonces la actividad a nivel sistémico es también mayor. En cambio, en la piel se produce normalmente el Corynebacterium difteria entra por una lesión en la piel, se produce la generación de la pseudomembrana a nivel local, pero la absorción de toxina es mínima. Es mínima, entonces, más que presentarse, digamos, la difteria como tal, se da como un proceso de inmunización natural, digamos, ¿no? Porque es tan baja la absorción de toxina que el aparato inmunológico responde a esta y logra, digamos, neutralizarla antes de que produzca daño en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Dolor de garganta, aumento de la temperatura corporal, ganglios inflamados en el cuello, lo que les da la característica como de cuello de toro, ¿no ven? ¿Ya? Todas estas características que acompañan, digamos así, al cuadro como tal, ¿no? ¿Ya? A ver, está muy lenta la computadora. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿dónde estamos? Ya nos hemos salido de todo. ¿Qué ha pasado? ¿Están viendo? Estoy presentando la pantalla. Está presentando, pero no Sí. aparece las diapositivas. No, nos queda apretado y mira, han desaparecido por completo las diapositivas. Sí, doctor, se nota. A ver, esperen. ¿Dónde estábamos? Mm, mm. Ya, aquí estábamos, ¿eh? Está muy lenta mi computadora, no sé qué está pasando. ¿Dónde estábamos? Aquí, ¿no? Estábamos aquí. Fíjense, me voy a entrar por vía respiratoria, produce faringitis, ¿no? Hipoxia, fiebre, linfadenopatías, ¿no? Puede haber la difteria cutánea, las complicaciones sistémicas son pocas. A nivel sistémico, por la entrada de la toxina, puede haber neuropatía sistémica, ¿no? Periférica, miocarditis, ¿no? Por fallo en el corazón, ¿ya? Y eso, por ejemplo, son las manifestaciones más claras, ¿no? Entonces, fíjense aquí cómo está la persona con su cuello completamente inflamado, ¿no ven? Su cuello completamente inflamado, lo que se llama el cuello del toro. Fíjense aquí las pseudomembranas, ¿no? En la orofaringe, ¿no? Aquí lo mismo, las pseudomembranas. ¿Cuál es la diferencia? Que estas pseudomembranas de la difteria son de color marrón, ¿no? Medio opacas. En cambio, las pseudomembranas que produce Cándida son blancas, son blanquecinas, bien blancas, ¿no? Entonces eso las diferencia. Esta es la difteria en la piel, ¿no? La difteria en la piel. En cuanto a los datos clínicos, lo que ya les he explicado, ¿no? El periodo de incubación es de 2 a 5 días. Se presenta la pseudomembrana de color gris, sangrante, la mucosa congestiva, edematizada, marcada litosis, lo que les he dicho,
¿no? Esas características. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, se tiene que tomar la muestra, ¿no? Se tiene que tomar la muestra de la pseudomembrana, y para eso lo que se hace es tratar de levantar la pseudomembrana, aunque como hay destrucción del epitelio, a veces tratas de tocar la pseudomembrana y empieza a sangrar, porque está, o sea, todo el epitelio está dañado, está destruido. Entonces tú separas la pseudomembrana y empieza a haber sangrado. Entonces tiene que tratar de separar un poquito y tratar de meter el hisopo para tomar una muestra del fondo de la lesión, y de esa muestra del fondo de la lesión se hace un frotis directo y posteriormente se hace cultivo. Si se tiene, se hace cultivo en el, ¿qué se llama? En los medios de cultivo, como si el medio de cultivo del Loeffler, o en su defecto se hace cultivo en un caldo que se quiere enriquecer y posteriormente se puede pasar a agar sangre o agar chocolate, y si se tiene, se lo siembra en el medio de mangullo, ¿no ve? Para ver las características y reacciones, ¿no ve? Entonces, el diagnóstico es de tipo epidemiológico, en el entendido de que se tiene que ver qué contactos tuvo y si estaba o no estaba vacunado, si estaba inmunizado. La característica de la enfermedad es singular, ¿no? No hay otra que tenga la característica que tiene que tiene la difteria. Posteriormente se hace un estudio microscópico, ¿no? Cultivo microscópico, ¿no? Y se observa las clásicas formas del bacilo y la presencia de los corpúsculos metacromáticos y corpúsculos de Babes-Ernst, que se llaman, que les he hablado, ¿no ve? Estos que estamos viendo aquí, esto es con el azul de metileno alcalino de Loeffler, aquí mucho más claro todavía, ¿no ve? Mucho más claro, ¿ya? Entonces, lo primero es tomar, hemos dicho, una muestra, hacer un frotis directo y posteriormente hacer el cultivo. En el frotis directo lo podemos tener por gram o con la tinción de azul de metileno alcalino de Loeffler. ¿Y qué tenemos que observar? Los bacilos gram-positivos en forma de pleomórficos, que se disponen como letras chinas o empalizada, y la presencia de los corpúsculos metacromáticos. Fíjense, aquí está como si fueran letras chinas, ¿no? Letras chinas. O aquí como letras chinas, y también como si fueran empalizadas, ¿no? Empalizadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, creo que de empalizadas no tenemos mucho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tres características, no? La presencia de los bacilos pleomórficos, la disposición en letras chinas o empalizada y la presencia de los corpúsculos metacromáticos. Con esta observación ya podemos decir que se trata de un caso de difteria, pero tenemos que confirmarlo por medio del cultivo y posteriormente determinando la producción de toxina, porque ya les he dicho que esta es una enfermedad producida por la toxina diftérica. Entonces esta parte ya la vemos, decimos que es difteria, muy bien, y posteriormente confirmamos. Para confirmar tenemos que utilizar el medio de cultivo de Loeffler, que en la actualidad ya no hay mucho, porque gracias a la vacunación, en la actualidad casi la difteria su frecuencia, su prevalencia es bajísima. Entonces se prepara PAS o patch, si se le pone telurito de potasio, se lo vuelve en medio de mangullo o medio de Tinsdale modificado, y de esta manera se tiene que observar lo que les dije con anterioridad, las colonias, cómo van adquiriendo, ¿no ve? Van adquiriendo un color característico, y esto, por ejemplo, te ayuda a diferenciar en sus diferentes biotipos, ¿no? En sus diferentes biotipos, ¿ya? En sus diferentes biotipos. Aquí tenemos al medio de Loeffler, fíjense, se pone en un tubo de ensayo y se lo pone como pico de flauta, no como un slant, que pico de flauta, ¿no? Y posteriormente ahí se siembra y se ve el desarrollo muy rápidamente. Fíjense, aquí está la bacteria en agar sangre. Fíjense en el medio de Tinsdale o mangullo, fíjense cómo reduce el telurito de potasio. Aquí lo mismo, ¿no? Así las colonias características, ¿no? Del Corynebacterium diphtheriae. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Que existen bacterias como ser el estafilococo,
que también reduce el telurito de potasio. Entonces, como tú tomas una muestra de faringe y posteriormente la siembras en este medio, puede ser de que te dé la reducción del telurito de potasio positiva. Entonces, en ese caso, tú agarras y haces una tinción de Gram para confirmar de que no sea estafilococo, sino sea Corynebacterium diphtheriae, ¿no? En base a la morfología. Estáfilo es coco y corine es bacilo, ¿no? O sea, no hay, como se dice comúnmente, no hay donde perderse. Aquí las típicas colonias y posteriormente tenemos que agarrar y tenemos que hacer o determinar la producción de toxina, ¿no? Para eso podemos utilizar el método de Elek, que está aquí. Este método de Elek aquí lo tenemos, fíjense, el método de Elek. Posteriormente, la inmunodifusión radial, la aglutinación, ELISA, inmunocromatografía, que son métodos completamente inmunológicos, y también se puede hacer biología molecular buscando el gen que codifica para la toxina en el fago, ¿qué fago era? En el fago beta, ¿no ve? Entonces, el test de Elek es en un disco de papel filtro que contiene la antitoxina, se coloca una placa de agar con los cultivos que lo que probará la toxicidad se forman rayas en la placa junto al disco. Entonces, pones un medio de cultivo, siembras a la bacteria y posteriormente le pones encima un papel filtro que esté embebido en antitoxina. Y después de 48 horas de incubación, la antitoxina se difunde desde el disco de papel precipitado a la toxina que se hunde hasta los cultivos toxigénicos y da como resultado bandas de precipitación en las cuales hay una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Antígeno-anticuerpo, y esto te demuestra que la bacteria es productora de toxina diftérica. Aquí está el ejemplo, ¿no? Aquí está el ejemplo, fíjense, estas son las estrías, ¿no? Del Corynebacterium diphtheriae. Este es el papel filtro embebido en la antitoxina y fíjense, estas rayas son las bandas de precipitación donde se han encontrado el antígeno y el anticuerpo, y esto es positivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es normalmente el tratamiento? El tratamiento es la antitoxina, ¿no? Se diagnostica difteria, ¿qué es lo que se tiene que dar? Un tratamiento antitoxina, ¿no? Y antibióticos, principalmente eritromicina. La eritromicina, además de eliminar al microorganismo, detiene la biosíntesis de la toxina y de esta manera ya el cuadro empieza a disminuir. Y posteriormente, para la prevención, ¿no? Para la prevención, lo que se tiene que hacer es aplicar la vacuna, que en la actualidad estamos aplicando la vacuna pentavalente, ¿no ve? Que es contra el, ¿ves? Toxoide difterico, hepatitis B, hemófilos influenza, toxoide tectánico y la bordetella pertussis, ¿no? Que es la pentavalente que en la actualidad le están aplicando a los bebecitos, ¿no ve? A los bebecitos. Y fíjense, aquí tenemos otro tipo de Corynebacterium, ¿no? Que han sido aisladas de una variedad de especímenes clínicos, ¿no? Pseudodiftérico, lo que les decía, ¿no? Hay una gran variedad de microorganismos, ¿no? De Corynebacterium que pueden ser o encontrarse en un cuadro clínico. Entonces, como la tipificación es casi imposible, ¿no? Es casi imposible, fíjense, en orina, en descarga uretral, ¿no? En procesos de cirugías, en piel, en abscesos en piel. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Ya me he pasado? En abscesos en piel, ¿no? En catéteres, en sangre. Bueno, fíjense, en todo lado pueden estar estas Corynebacterias llamadas atípicas, porque la Corynebacterium típica es el Corynebacterium diphtheriae. Como estas no son Diphtheriae, entonces las llama Corynebacterium atípicas. ¿Ya? Entonces, las especies no diftiroideas pueden producir enfermedades, ¿ya? Como ser linfadenitis granulomatosa, neumonitis, faringitis, infecciones en piel, endocarditis, ¿no? Hay una Corynebacterium que produce infección urinaria, ¿no? Corynebacterium diphtheriae, por ejemplo, produce toxina, faringitis, endocarditis. El úlceras puede producir problemas respiratorios, difteria, patógenos veterinarios. El Heikium produce septicemia, endocarditis. El pseudotuberculosis puede producir incluso tuberculosis, ¿ya? Esta ya la hemos repetido, la misma, ¿no? Esta la eliminaremos. A ver, esperen. La misma estamos repitiendo en todo lado, ¿no? Ver, ya, así que sea.
Entonces, para realizar el diagnóstico diferencial, ¿no? El diagnóstico diferencial, no hay que tomar en cuenta la faringitis, ver lo que les he dicho, especial estreptocócica y vírica, la angina de Vincent, que hay que hacer una tinción de Gland, la monoclosis infecciosa, la candidiasis y la sífilis oral, ¿no? Que también pueden dar lesiones a nivel de la boca, ¿no? Dice, aunque las manifestaciones clínicas de la difteria son causadas por los productos de toxinas, las bacterias no toxigénicas también pueden colonizar garganta y aumentar de tamaño las amígdalas, ¿ya? Pero, o sea, la capacidad, lo que quiero decirles con esta diapositiva es que la capacidad del Corynebacterium diphtheriae de colonizar las mucosas, ¿no? Es inherente a él. Y la capacidad de producir toxina está determinada por una conversión fágica. O sea, puedes tener un problema de una faringitis, digamos, subaguda, producida por especies de Corynebacterium diphtheriae no toxigénicos, o puedes tener ya la difteria como tal cuando viene un Corynebacterium que es toxigénico. Entonces las dos manifestaciones están presentes, ya están presentes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de Corynebacterium diphtheriae? ¿Alguna duda? Doctor, Sí. buen día. Me preguntaba, dijo que otros determinantes de la patogenicidad de Corynebacterium diphtheria era neuraminidasa y hialuronidasa y factor cordón. El factor Sí. cordón, ¿podría explicar en qué Sí, consiste o el cómo factor es? cordón es como un factor que tienen este tipo de bacterias, al igual que el Mycobacterium tuberculosis, que las mantiene unidas. Y cuando ellas se dividen, no se separan por completo, sino se mantienen como unidas, ¿no? Entonces, si tú miras, digamos, aquí las tinciones que tenemos, mucho, digamos, de lo que observamos aquí, ves que están pegaditas, no se separan completamente. Entonces, la característica de verlas en disposición en letras chinas o en parizada, justamente se debe a la presencia en ellas del llamado factor cordón, ¿no? Del llamado factor cordón. Eso, por ejemplo, es muy, muy interesante, ¿no? Mira, porque el otro día estaba viendo, siempre veía empalizadas, ¿no ve? Entonces, si vos ves cuando crecen en empalizadas, ¿ya? Mira, ¿no? ¿No? Eso es empalizada, ¿ves? ¿Ves? Empalizada. Mira cómo crecen. Así, así. Un macilo al lado del otro, ¿no? A ver, pondremos algo mejor, ¿no? Corynebacterium en empalizadas. A ver, veremos qué nos despliega. O sea, forma, como te digo, forma como empalizadas, pues, como las verdes que están hechas por maderas, ¿no? Una madera se pone al lado de la otra y forma una empalizada, por eso palo en palos parados, ¿no? Empalizada, ¿no? Entonces, el Corynebacterium diphtheriae tiene la característica de producir este tipo de crecimiento, formando empalizadas. Mira aquí mucho más clarito. Fíjate cómo están una al lado de la otra. No cargaremos. ¿Para qué vamos a cargar? Pero fíjate, ¿no? Cómo están una al lado de la otra, formando como empalizadas, justamente, ¿no? Y otras se observan, ¿no? Y otras se observan como si fueran letras chinas, como las que estamos viendo aquí. Entonces, tú ves la característica de crecimiento en empalizadas o letras chinas y es característico del Corynebacterium, ¿no? Del Corynebacterium, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor, yo tengo una. Es Dime. respecto a la producción, estaba mencionando la producción de toxina respecto a la disponibilidad de hierro. Ahí me perdí un poquito.
Ah, ya. Lo que pasa es que la producción de toxina está en función. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de la patogenia de la infección bacteriana, ¿no ves? De la relación huésped-parásito. Y se acuerdan que hemos visto cómo los factores ambientales afectan a la expresión de los factores de virulencia. Y les he dicho que un factor crítico es el hierro, ¿no ves? Entonces, este tipo de bacterias, por ejemplo, entran dentro del cuerpo y al encontrar las condiciones adecuadas de hierro, ¿no? Al encontrar las condiciones adecuadas de hierro, empiezan a producir toxina. Si no encuentran las condiciones adecuadas de hierro, no producen toxina. Entonces, fíjate, cuando la concentración de hierro es baja, de 0,14 microgramos por ml, no se produce toxina. Y cuando la concentración de hierro es de 0,5 microgramos por ml, se produce toxina. Entonces, esa es la característica. O sea, entra la bacteria, ¿no? Coloniza, ¿no? Primero se adhiere, posteriormente coloniza y empieza a tomar contacto con las mucosas y empieza a ver la cantidad de hierro. Si la cantidad de hierro es la adecuada, ella ya se da cuenta que está dentro del cuerpo y empieza a producir toxina. Es como si fuera un factor que hace que esa concentración de hierro hace que se active la producción de toxina. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, sí, doctor, gracias. ¿Algo más? Ya, hablaremos del Propionibacterium agnes. El Propionibacterium agnes es también una corinebacteria, pero que no está dentro de la familia Corynebacterium, sino está dentro de Corynebacterium sino está en otra familia, y por eso es Propionibacterium, ¿ya? Este microorganismo normalmente se encuentra en la piel, es una bacteria anaerobia, y tiene la característica de que puede acceder a las glándulas sebáceas y en las glándulas sebáceas empieza a reproducirse y empieza a hidrolizar a los ácidos grasos. Y la hidrólisis de estos ácidos grasos trae como resultado un proceso de inflamación y determina la producción de acné. Entonces, al comienzo el acné puede ser producido inicialmente por esta bacteria, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente va, se toca, se empieza a apretar los granitos y estos granitos normalmente se tocan con las uñas sucias, ellos mismos se inoculan el estafilococo y posteriormente ya el acné se vuelve vulgaris, ¿no? Entonces, en un inicio, el acné está producido por este microorganismo que es habitante normal de la piel y que puede llegar a acceder, digamos, a las glándulas sebáceas, se introduce dentro de las glándulas sebáceas, ¿no? Y posteriormente tiene una lipasa, y esta lipasa empieza a hidrolizar a los ácidos grasos, libera ácidos grasos, estos ácidos grasos se presenta la inflamación de la glándula, entonces, y posteriormente se puede contaminar con estafilococo y a convertirse en un acné vulgaris, ¿no? ¿Ya? Ese es del Corynebacterium. Ahora nos iremos hacia Listeria monocytogenes. ¿Meta? Este debe ser, ¿no? El 2. Creo que lo tuve que dividir para que entrara en el Moodle, pero no sé qué, a ver, voy a ver si lo uno y directamente lo subo en un solo archivo dentro del Google Drive, ¿no? Para enviarles a ustedes, ¿ya? Entonces, aquí tenemos a Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes es otro bacilo gram positivo, no productor de esporas, que tiene la característica de que puede ser mótil, ¿no? Aquí, fíjense, la vemos a la listeria. Y esta es muy interesante, listeria, porque normalmente listeria es una ETA, es una enfermedad transmitida por alimentos, ¿no? Es una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos. Y esta bacteria tiene la característica que a 28 grados centígrados,
a la temperatura ambiente es móvil, y a la temperatura de 37 grados centígrados no. Y eso, por ejemplo, es una prueba muy importante para diferenciarla de Corynebacterium, ¿no? Que a veces a la tinción tú no las puedes, digamos, llegar a diferenciar, ¿no? Entonces son varias especies del género Listeria. La más importante es la Listeria monocytogenes. ¿Por qué? Porque produce enfermedad en el humano y en animales. ¿Ya? Esta crece a temperaturas de 4 grados centígrados, lo cual es muy importante. Las otras bacterias no lo hacen. Soporta pHs bajos y concentraciones de sal elevadas. Entonces, fíjese, todas estas características, ¿no?, que estamos viendo aquí, son características que le permiten a Listeria monocytogenes infectar, no sería infectar, contaminar los alimentos. Y dentro de los alimentos mantenerse viable, ¿no? Mantenerse viable. Y llegar a infectar al humano. Entonces, este es un bacilo gram positivo que no forma esporas, su temperatura de 22 a 28 es MOTI, lo que les he dicho, a 37 no, ¿ya? Esta es prueba clave para diferenciar a las especies de difteria, y normalmente produce hemólisis en las placas de agar sangre. Catalasa positivo y bilis esculina positivo. Estas son pruebas claves para identificar a la listeria. ¿Ya? Entonces, listeria normalmente se relaciona con las ETAs, hemos dicho, ¿no? Las enfermedades transmitidas por alimentos, y se ha hecho una clasificación antigénica para ver cuáles son los serotipos de listeria que producen infección con mayor frecuencia, y se ha visto que son el 1,2A, el 1,2B y el 4B, que normalmente se han aislados en los alimentos, ¿no? Los serotipos de listeria productores de enfermedad. En cuanto a la patogenia e inmunidad, este microorganismo ingresa normalmente por vía oral, ¿no? Y al ingresar por vía oral llega normalmente al intestino, y del intestino pasa y posteriormente se va diseminando pasando de célula a célula, porque produce una infección intracelular. Ya vamos a ver cómo va pasando de célula a célula, lo hace al igual que la Shigella. Entonces puede llegar al hígado, y del hígado se puede diseminar produciendo una bacteremia, y esta bacteremia puede llevar a una meningitis, y posteriormente puede llegar a una mujer que está embarazada, ¿no? Infecta la placenta, produce placentitis, y como resultado se produce abortos, ¿no? Se producen abortos, ¿no? Entonces, la listeria monocytogenes ingresa por vía oral a través de la leche, embutidos, vegetales, quesos, principalmente los quesos. ¿Saben cuáles han sido el principal vehículo para la listeria? Los quesos de cabra. Los quesos de cabra. Después, esos quesos que se venden, los quesos llamamos nosotros criollos, artesanales, que venden a veces los campesinos, traen listeria. ¿Por qué? Porque la listeria normalmente está infectando a los animales que la producen, y viene en la sangre, ¿no? Entonces, si no hay una buena pasteurización, si no hay una buena, digamos, desinfección, o no se hace hervir la leche, tranquilamente vos puedes adquirir la listeria, ¿ya? Esta posee varias proteínas en su pared, que son la proteína AMI y la flagelina. La proteína AMI y la flagelina, ¿no? Y estas son normalmente las que se adhieren a la mucosa y fusionan como internalinas, haciendo que la listeria ingrese a través de la mucosa. Estas interaccionan con la catequina E, que es el receptor presente en las células epiteliales, induce fagocitosis, y entra en un fagosoma, disminuye el pH del fagosoma. Esto estimulado por la producción de listeriolizina O sea, cambia. Ya les he dicho, ¿no? A 28, a 37 produce la listeriolizina O, y esto rompe la membrana del fagosoma, y listeria se libera del citoplasma, comienza a reproducirse, aumenta en número, induce la polimenación de actina por medio de su proteína o su toxina, que es la ACTA. Esto produce filópodos que impulsan a la listeria, que sale como tirabuzón hacia la membrana celular adyacente, y posteriormente pasa a la otra célula envuelta en una doble membrana. Nuevamente se repite el proceso, se produce nuevamente la listeriolizina O. La listeriolizina O
nuevamente rompe esa doble membrana, Listeria nuevamente se reproduce citoplasma, y así va pasando, de célula a célula. Entonces, no entra sangre, y de esta manera no se expone a leucocitos polimorfoclares y anticuerpos complemento, escapa normalmente a la inmunidad de tipo innata y no permite que se produzca la inmunidad de tipo específica. No, la presencia de hierro es importante aquí, esto hay que corregir, ¿no? No, es importante para la patogenia. Fíjense, esta es captada por la transferrina, ¿no? Del cuerpo por medio de los sideróforos que ya hemos explicado con anterioridad. Entonces, fíjense qué determinante es el hierro, ¿no? E incluso han visto que cuando una persona está infectada, el cuerpo trata de limitar ¿cómo les digo? Trata de limitar la presencia de hierro. Pero estas bacterias tienen sistemas que les permite captarlo, aún quitándole a las proteínas del cuerpo, como ser la transferrina, a través de estos llamados sideróforos. ¿Ya? A través de estos llamados sideróforos. Entonces, esta listeria va pasando a través de las células por medio de un mecanismo. Aquí, fíjense, la tenemos en la listeria, cómo induce su endocitosis, escapa del endosoma, comienza a reproducirse y posteriormente induce la producción de filópodos, ¿no? Y ella va pasando de célula a célula, aquí está todavía mucho más claro, fíjense, se adhiere, induce la endocitosis, escapa, se reproduce por la F-actina, ¿no? Fíjense, empieza a inducir la polimerización de actina y produce como un tirabuzón y sale disparada a la otra célula, pasa en una doble membrana y así va pasando de célula a célula, y esto puede hacer de que vaya e infecte, por ejemplo, a células hepáticas, a los leucocitos polimorfonucleares incluso, y vaya pasando de célula a célula. En cuanto a la inmunidad, esta es de tipo celular, al igual que a los virus. ¿Por qué? Porque esta bacteria produce infecciones intracelulares, ¿no ve? Normalmente infecta a personas inmunodeprimidas, personas con VIH, trasplantes de órganos, linfomas, en las cuales la inmunidad está disminuida, y al estar la inmunidad disminuida, no hay cómo frenar a la listeria y esta empieza a diseminarse dentro del cuerpo, principalmente a través de los leucocitos polimorfonucleares, y puede llegar al cerebro y producir una meningitis que es grave. Y principalmente a las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque cuando están embarazadas, las mujeres están inmunodeprimidas y esto, digamos, hace que la listeria pueda infectar y posteriormente diseminarse y llegar principalmente en las mujeres embarazadas a infectar ¿qué se llama? Infecta mira, ya se me ha ido. A ver, por aquí, a ver, debo tener. Infecta el útero, principalmente la placenta, y como resultado se da un aborto, ¿no? Un aborto, que es la complicación más grave, ¿no? La complicación más grave. Fíjense aquí, listeria está dentro de un neutrófilo, ¿no? Aquí es como va pasando. Y normalmente, estos son los criterios para sospechar de una listeriosis invasiva, dice, ¿no? Sepsis neonatal o precoz o meningitis neonatal, que trae como resultado aborto, infección del sistema nervioso central, principalmente pacientes mayores a 50 años de edad con neoplasias, problemas inmunológicos, pacientes con meningitis de curso subagudo, clínica de meningoencefalitis o focalización neurológica, presencia de áreas. Aquí fíjense cómo ella va pasando la listeria, fíjense, normalmente por medio de los alimentos, a las mujeres embarazadas, a los niños, ¿no? Estos niños normalmente les produce la granulomatosis infantiséptica, que es la enfermedad más grave, ¿no? Y en pacientes que tienen problemas inmunitarios o son mayores, puede producir septicemia, posteriormente meningitis, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la complicación más grave? Es la granulomatosis infantiséptica, que se presenta de dos formas: la sepsis de inicio temprano y la meningitis de inicio tardío.
En la sepsis de inicio temprano, la listeria se adquiere en el útero, vía placentaria, parto prematuro, lo que les he dicho, normalmente es aborto, ¿ya? Y listeria puede aislarse dentro del bebecito en placenta, sangre, mecónio, nariz, oídos y garganta, y la presencia de evidentes abscesos y granulomas. Y la meningitis de inicio tardío es adquirida por transmisión vaginal, es una meningoencefalitis con sepsis de 2 a 3 semanas normalmente en el neonato. La que se adquiere por la sangre es normalmente la sepsis de inicio temprano y normalmente induce o lleva a la muerte del bebecito, y la de inicio tardío es cuando el bebecito adquiere la listeria a su pasaje por el canal del parto, Entonces, sea que tengamos una sepsis, meningitis en un paciente adulto, o tengamos, o el niño, o el bebecito, digamos, el neonato, el feto, haya muerto, digamos, antes de ser concebido, entonces se puede pensar en un caso de listeria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si es una granulomatosis infantiséptica, ¿no? Tenemos que tomar los materiales no estériles y los materiales estériles. No estériles contaminados, por ejemplo, placenta, lóquios fetales, restos fetales, sopeado endocervical, heces. Materiales estériles, líquido cefalorraquídeo, sangre, derrame de cavidad serosa. Y estos los tenemos que procesar de acuerdo a lo que normalmente se procesan estas muestras en el laboratorio, ¿no? Tenemos que hacer una fluorescencia de Gram, que ver, bacilos gram positivos promórficos. Si tenemos inmunofluorescencia directa, una belleza, porque ya el diagnóstico está hecho. Se puede hacer ELISA en los alimentos para buscar la listeria, y se puede hacer PCR, ¿no? Para tratar de buscar a listeria por medio de algún gen característico de ella, ¿no? El cultivo normalmente se lo hace en caldo, pero como les digo, este microorganismo aguanta temperaturas, ¿no? Aguanta temperaturas de 4 grados centígrados, ¿no? De 4 grados centígrados. Entonces, se hace lo que se llama el enriquecimiento en frío. Se toma la muestra, ¿no ve? Las biopsias, las muestras que se hayan tomado, y posteriormente se las mete en un caldo enriquecido, como sea un soya triticasa o un BHI, y se lo lleva a incubación en el refrigerador, en la parte de abajo, por 3 meses, y se hace resiembras cada 7 días. O sea, este diagnóstico es largo, ¿no? Más que todo se hace para determinar si el aborto en una mujer fue producido justamente por listeria, ¿no? Los materiales contaminados se pueden hacer PAS, sembrar en PAS o en agar soya triticasa, ¿ya? Se puede hacer enriquecimiento, lo que les he dicho, ¿ya? Caldo soya triticasa con antibióticos como ácido hialurónico y colistina, colorantes y otras sustancias químicas, teorito de potasio, tiocianato de potasio, acetato de talio. Este medio tendría que ser un medio, ¿qué se llama? Selectivo, ¿no? A ver, aquí colistina está mal, colorantes y otras sustancias, ¿no? Ahí, químicas, teoritos, ya ahora sí estamos bien, creo, ¿no? ¿Ya? Los métodos serológicos no funcionan. Fíjate, este sería un medio de cultivo selectivo, porque tiene ácido salicílico y colistina y 8 colorantes, y además tiene estas sustancias que son también inhibidoras de otras bacterias. Ya, los métodos serológicos no funcionan porque no hay producción buena de anticuerpos. Ya les he dicho que la listeria produce infecciones intracelulares, no sale a la sangre, entonces no se expone a los leucocitos polimorfos nucleares, complemento, anticuerpos, y de esa manera la inmunidad de tipo específica no es muy buena, ¿no? Además que existe reacción cruzada con Staphylococcus, Enterococcus y Bacillus, ya, y lo que les decía, ¿por qué no hay buena producción de anticuerpos? Fíjense, aquí está la listeria, ¿no? Fíjense en el agar, ¿cuál es la característica que produce esta hemólisis? Que se circunscribe por luz transmitida, fíjense, aquí está bien clarito, que se circunscribe específicamente alrededor de la colonia, no se difunde en el agar, ¿no? No se difunde en el agar, ¿no? Por una estrecha zona de hemólisis, ¿no? Aquí fíjense la prueba de Camp, que tiene listeria conjuntamente con estáfilo. Aquí la prueba de la motilidad a 28 grados centígrados, ¿no?
Esta listeria, hablando ya de epidemiología, normalmente es responsable de severos cuadros de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Fíjense, alrededor de 2.500 personas tienen infecciones por Listeria monocitogenes. Dice que alrededor de 500 mueren por esta infección, principalmente las que están inmunodeprimidas, ¿no? Dice que Listeria monocitogenes representa el 0,02% de las enfermedades transmitidas por alimentos, pero es la causa del 27,6% de las muertes producidas por alimentos, ¿no? Entonces, como les decía, ¿cuál es el principal vehículo? La leche no pasteurizada, los vegetales, los alimentos. Se puede buscar hacer inmunoensayo en alimentos, ¿no? Tratamiento que se tienen que dar antibióticos, como es el PENIAM, Piritroclinda, que sean activos contra bacterias gram positivas. Ya, fíjese, esos reservorios, el suelo, el agua, las plantas, los animales. Transmisión vía digestiva, contacto de mucosas, vía vertical transplacentaria en la madre, ¿no? En la madre es este tipo de transmisión. La población susceptible, normalmente inmunodeprimidos o embarazadas y a veces brotes alimentarios, profilaxis, evitar infecciones y población susceptible, control con los alimentos, ¿no? Ya, aquí el ciclo de la listeria en los alimentos y posteriormente llega al hombre y en los animales también produce problemas de abortos también en los animales, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no hayan entendido sobre listeria? ¿Está todo claro? Todo claro, doctor. Ya. Entonces vamos a quedar ahí, ¿ya? Vamos a quedar ahí. Teníamos que hablar hoy día, pero tengo una entrevista para lo del comité electoral a las 10 y tengo que hablar con Alejandro para ver qué vamos a hablar, qué vamos a decir. Entonces, el viernes nos vemos 10:30 y ahí hablamos y vemos lo del examen, por favor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ah? Ya, ahí quedamos entonces. ¿Ya? Está bien, doctor. Sí, doctor, Ya. está bien. Gracias, doctor. Chao, chao, hasta luego, nos vemos el viernes. Hasta luego. Chao, Hasta luego, doctor. chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.